Esto es Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Carne de Máquina, un ciclo hecho por trabajadores y trabajadoras para todo el conjunto de la clase. Sí, es un ciclo que sale los domingos por Radio Semilla de 11 a 13, con una repetición los miércoles desde las 22. También salimos por Radio Nauta los martes a partir de las 14 y a partir de la semana que viene vamos a estar saliendo también los lunes a las 18 horas por CONAICOP. CONAICOP.com para los que nos quieran seguir en esta nueva plataforma. Este es un programa conformado por gente de todas partes del país, hay de Salta, de Jujuy, de Neuquén, de Rosario, de Comodoro Rivadavia, de Gran Buenos Aires, de Ciudad de Buenos Aires. También tenemos ahora algunos compañeros que colaboran desde Valencia, España y desde Bolivia. Sí, hoy nos acompaña una buena parte del team de Carne de Máquina. Está con nosotros Daniel Ruiz, Omar Rombolá, Rubén Cruz y Raúl Nudel. Yo soy Marcela Gutiérrez y bueno, bienvenidos al programa de hoy. Vamos a hacer hincapié en la situación que está ocurriendo en Bolivia después de que se ha dictado este estado de excepción y donde hay acusaciones sobre si es o no traidora la COP. Bueno, vamos a estar analizando un poquito qué es lo que pasa en Bolivia desde nuestra mirada. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeras, compañeros, toda la audiencia de Carne de Máquina? Bueno, sí, tras más de 50 días de intensos procesos de movilización, bloqueo de calle, ruta, la Plaza Murillo sitiada por diferentes sectores del movimiento indígena, tanto campesino como obrero, llegamos a una resolución que mucho no nos gusta, no es muy grato, que es la firma de la COP, la dirección de la Central Obrera Boliviana, en un acuerdo con el gobierno de Rodrigo Paz, frenando de alguna manera, o por lo menos ayudando a frenar aún más el proceso de movilización que planteaba su renuncia. Un movimiento de movilización político, centralmente político, planteando que había que terminar con este gobierno porque de esa manera se iba a terminar o echar para atrás toda la propuesta de ajustes en líneas generales, ¿no? Entonces me parece que esta firma va en contra de todo el proceso que se ha venido dando durante los últimos 50 días y bueno, abre un balance regional sobre cómo debemos movernos en estas situaciones, ¿no? Sí, buenas tardes a la audiencia. No, la verdad que hay que estudiar un poco el proceso de Bolivia, que no es ajeno a la entrega y las políticas de ajuste al servicio de las multinacionales y el Fondo Monetario del conjunto de los países de Latinoamérica, pero también de otras partes del mundo. También hay que tener en cuenta, más allá del rol de la COP, lo que significa la COP hoy en estos días, ¿no? Porque uno tiene el ideal de cómo surgió esa central obrera al calor de una revolución en 1952 que se funda básicamente para sacar el gobierno militar y recuperar la democracia y recuperar los bienes comunes, los recursos naturales y sobre todo las minas para que sean del Estado y controlados por los trabajadores. Al calor de eso nació la COP, pero apenas en el 52 se logra la revolución, la COP pasa a ser un instrumento del Estado, se estatiza la COP, lo controla el Ministerio de Trabajo y muchos de sus dirigentes en ese momento pasaron a ser ministros. Entonces hoy por hoy este acuerdo de la COP de ayer vino precedido por unos acuerdos sobre las empresas estatales mineras en el cual se estableció una nueva inversión en donde la COP, los dirigentes de la COP, los dirigentes mineros pasaban a tener un cierto poder con respecto a esas inversiones. Ahí se puede tener una idea básicamente de la razón por la cual la COP termina firmando con los verdugos, porque no tenemos que olvidarle que hay un montón de compañeros y compañeras mártires en esta última lucha, pero sin olvidarlas de diciembre, que también tenían que ver un poco con el gasolinazo en ese momento, que era un impuesto a las gasolinas, a los combustibles, para poder recuperar las inversiones. En esta situación que se inició el conflicto, los transportistas, que fueron los primeros que cortaron,
denunciaban que el gobierno impulsaba la manipulación de los combustibles, agregándole agua y otras sustancias para rebajar la calidad y la cantidad de los combustibles, y en ese sentido fueron los primeros que protestaron, y a ese calor del ajuste se sumaron los demás sectores. Pero bueno, habrá que seguir estudiando un poco el proceso, que tiene muchos aristas, muchas interesantes de formas de lucha, también interesantes de cómo se tienen que hacer las asambleas, los plenarios. Me parece que ahí radica un poco el estudio y las lecciones que nos sigue esta lucha, que por momentos ha tomado un estado interesante para el conjunto de los luchadores de Latinoamérica. De esto que señalaba Daniel, una de las características es la simultaneidad, donde distintos sectores se ven afectados no por una sola medida, sino por distintas medidas particulares, que a cada sector, los campesinos, por ejemplo, con la ley 1702, los transportistas con los combustibles, con esta misma ley, el ataque a la posesión de las tierras, la extranjerización de recursos naturales y leyes extranjerizantes, y el Chapare, digamos, todo el sector del Chapare, de campesinos del Chapare, cocaleros, saliendo los docentes también salieron en su momento. No sé si han seguido siendo parte de este movimiento, pero la realidad es que ha sido un nivel de dispersión que no tuvo un ente o entes aglutinadores, pero donde la expresión fue la movilización, el corte, y donde hubo muchos sectores populares que no participaron, que hasta se vieron afectados por los cortes, siendo una dificultad a la hora de calificar la conducta de la COP, donde con quién consultaba, con quién, cómo eran los mecanismos, la generación de mecanismos, y no es que no los hay y que no hay capacidades de generar organismos consultivos o de poder, inclusive, ¿no? Que en la medida en que se reúnen se va creando un organismo de poder, en la medida que se decide por abajo qué se hace y qué no se hace. Realmente es para un aprendizaje, sobre todo como lo viven los compañeros bolivianos, cómo viven ellos este momento, donde, bueno, cargar todo sobre la COP en este momento, por ahí no sea lo único que haya que ver, pero sin duda el hecho de no haber consultado o haber generado un espacio de consulta es una gran responsabilidad para que sea cargado contra la COP toda la gran parte de la responsabilidad. Bueno, el conflicto boliviano, ¿no? La rebelión de Bolivia tiene una característica que logró la unidad de sectores muy heterogéneos, ¿no? Detrás de esta pelea, y por distintas cuestiones fueron asumiendo la lucha, ¿no? Esa unidad que se había soldado en la pelea, bueno, la COP en un momento crítico sale a romper esa unidad, ¿no? Lo que la directiva de la COP, Argollo y los demás secretarios salen a plantear como un triunfo, la COP lo que hace es, en un momento crítico, porque es cierto que estaba en una situación crítica el conflicto, ¿no? Había bajado en su intensidad y había situaciones de conflicto, ¿no? Entre la población. Sin embargo, la COP eligió dividir la lucha, ir a una negociación ellos solos por una conquista propia para la directiva de la COP y no para el conjunto, y abandona a los otros sectores de lucha en una situación donde el gobierno dicta el estado de excepción para utilizar las fuerzas del ejército para reprimir
al Tupac Katari, a las Bartolina Sisa, digamos, es una traición lisa y llana, ¿no? Porque la COP tenía posibilidades de hacer una consulta y de lograr un consenso si era necesario hacer algún tipo de retroceso o acuerdo. Sin embargo, dividir al frente de lucha, dividir en estas condiciones, en esta situación, es sin lugar a duda una nueva traición de los dirigentes de esta central obrera, ¿no? Que, como bien decía Daniel, surgió en otras, su nacimiento está en una situación revolucionaria en el 52. Creo que vale la pena marcar esto, porque transformar traiciones en triunfos es muy común de las burocracias, no es algo que hacen habitualmente y los conocemos, nosotros conocemos muy bien cómo actúan los burócratas y es una característica, ¿no? Este tipo de luchas, ¿no?, que surgen en algún lugar, en este caso empiezan en el Alto y se van sumando en distintas regiones del país, pero que no tienen una conducción clara. Si bien en un momento el único punto del pliego que hubieran querido presentar todas las organizaciones, tanto los campesinos como los mineros, era la renuncia de Rodrigo Paz, indudablemente no hubo una continuidad dentro de estas asambleas, de estos cabildos, ¿no?, a nivel país, como para determinar hacia dónde seguía esta lucha, que indudablemente ya estaba sufriendo un desgaste, como bien decía Omar, de los 50 y pico de puntos que llegaron a ser de bloqueo en algún lugar. El día de ayer ya quedaban menos de 40 puntos, incluso algunos medios hablan de menos, ¿no?, donde el tema del desabastecimiento se estaba sintiendo fuerte ya en algunos sectores de la población. Y el gobierno también apostó a eso, a prolongar lo más posible los cortes para poder posicionarse en una postura más fuerte a la hora de negociar con la COP, que ya tenía listo un pliego indudablemente. En la columna que nosotros estábamos por presentar de nuestro compañero de Bolivia, él ya hablaba sobre esta posibilidad de un arreglo, también no con esta visión de que podía resultar como un triunfo para la lucha, que nosotros no coincidimos con esa mirada. Pero bueno, la idea de Martín Moreira era que ellos piensan reagruparse y en caso de que Rodrigo Paz no cumpliera con los puntos, salir con más fuerza en octubre, ya más armados y todo, armados me refiero más preparados, y por supuesto que hasta ese momento no se sabía de que entre gallos y medianoche iban a sacar un estado de excepción, ¿no?, que es grave para el pueblo, que sabemos lo que significa para un pueblo que en otros momentos ha sabido mantenerse en las rutas, en las calles y en los cortes, y lo que puede significar los enfrentamientos con el gobierno. Así que han hecho un llamado a que todos y todas los militantes, los que militamos en los derechos humanos, en otras organizaciones, estemos atentos a lo que ocurre en Bolivia. Entonces, no hay que sacar la mirada de ahí. Sí, yo creo que hay un punto que tiene que ver con el proceso político, todavía no llegó a lograr formar esa dirección para llevar adelante ese propósito, que era la renuncia de Rodrigo Paz y pelear por algo distinto, ¿no? Un gobierno de los sectores que están de la población, ¿no? De la clase trabajadora, del movimiento indígena, campesina. Me parece que todavía eso está en un proceso de organización, ¿no? Todavía un proceso embrionario seguramente. Y yo no hablaría tanto todavía de derrota, si bien hay una traición evidente y va a haber un retroceso, pero que también es, como cuentan ustedes, hay un proceso objetivo de desgaste también, y a veces chispazos entre los distintos sectores de este movimiento de masas boliviano bastante heterogéneo, que puede resultar también hacer balance y empezar cómo retomar la pelea, entendiendo que es un proceso que aún no terminó. No lo vemos todavía por muerto. El pueblo boliviano sabe de esto, de procesos largos, y creo que el pueblo boliviano está en ese proceso, más teniendo en cuenta la situación regional, con la presión del imperialismo, del gobierno de Trump, hacia el conjunto de la región
de América Latina. Bueno, todo eso genera fricciones y genera procesos de lucha que seguramente vamos a acompañar a la lucha del pueblo boliviano, que todavía no está en berbecho, digamos eso, ¿no? Porque cada país tiene su particularidad. Pero entiendo que es un proceso que todavía no terminó, pero sí hay un retroceso evidente, y que se puede aprender mucho para ver cómo retomar, entendiendo de las cosas que seguramente se puedan mejorar, ¿no? Confío en que la clase lo va a ir resolviendo, ¿no? Sí, también creo que hay que analizar un poco en qué contexto se da internacional, ¿no? Esta situación de Bolivia. Si uno toma en cuenta la crisis mundial no resuelta a partir del 2008, puede tomar algunos elementos para analizar la situación. Hasta el 2006, Bolivia era uno de los principales exportadores de petróleo y gas. Pero por producto de la crisis del 2008, ¿se acuerdan? La guerra del fracking, con la OPEP, el aumento de combustible, eso derivó en guerras, conflictos hasta el día de hoy. Y hoy por hoy, los principales compradores de esos hidrocarburos de Bolivia, que eran, en primer lugar, Argentina y también, con mayor cantidad, Brasil, hoy ambos países, tanto Brasil como Argentina, han aumentado su producción, producto de la entrega de sus recursos naturales con plataformas, con las sociedades mixtas, con Chevron. Entonces es uno de los factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar la situación de Bolivia. Y lo otro que creo que es para el debate y analizar, que tiene que ver un poco con una línea táctica y en algunos aspectos, pero para mí es una cuestión que tiene elementos de estrategia, que tiene que ver con los frentes únicos, ¿no? Muchas veces se plantea la idea del frente único de sectores y muchas veces se lo toma como una cuestión de exigencia y hasta ahí nomás, y no se avanza mucho, o cuando se toma esos frentes únicos se hace solamente de acuerdos de cúpulas, y no como como debería estar planteado, un frente único que no solamente reúna a los dirigentes de las organizaciones, sino a las bases de esas direcciones y organismos comunes, sobre todo en los elementos de autodefensa o de logística para garantizar las medidas de acción directa. Entonces, este es el tema de frente único y lo que pasa en Bolivia, como también se rompió el frente único, porque acá este frente único de lucha contra la paz lo rompe la COP, básicamente por los acuerdos que tiene en la Conmebol de las inversiones, a los cuales se beneficia la dirigencia y el sector minero que responde a la Federación Minera y a la COP. Entonces, en ese sentido, me parece que son elementos que tenemos que tener en cuenta, y también lo otro que tiene que ver con la represión, ¿no? Que creo que eso es uno de los elementos fuertes en Bolivia, que todavía hay detenidos, que hubo muertos, y eso no debe quedar impune, y me parece que eso es que nos compleja al conjunto de los países. Me parece que es un tema de la libertad de los presos y la lucha democrática. Creo que debería ser también uno de los elementos que deberíamos sacar lecciones, y cómo eso se revierte con una organización internacional, por lo menos de derechos humanos, que pueda ingresar legal o ilegalmente a los países, como pasó en Bolivia, que no lo dejaron ingresar. Pero ahora hay cuestiones que, como se hicieron las brigadas en su momento en España, que también se cumplen varios aniversarios de la Revolución Española, esas brigadas de apoyo no se hicieron pidiendo permiso. Entonces me parece que eso también son elementos que tenemos que analizar. Primero, esto de Bolivia fue un estallido, fue un signo de admiración en el panorama internacional. Una rebelión casi inesperada, y que a todos nos puso alertas sobre la perspectiva y las nuevas perspectivas que esto significaba, y muchos hablaron de revolución, pero bueno, ese aspecto respecto de lo que decía Daniel sobre la represión, evaluar hasta dónde pudo actuar la represión, cuál es el nivel de daño. En algún punto esto no tiene el nivel represivo que tuvo Sencata y lo de 2019. En Bolivia es otro, digamos, la capacidad de daño del gobierno ha sido menor. Uno de los compromisos de la COP
es la liberación de los detenidos, aunque de una manera muy light el pedido. Así que reforzar esta intervención de derechos humanos de la manera que sea. Y estimular el espíritu latinoamericanista y internacionalista del pueblo argentino en solidaridad con el pueblo de Bolivia. Yo creo que la solidaridad con el pueblo de Bolivia y los reprimidos en Bolivia sigue siendo un punto de acción de todos nosotros. Creo que hay un punto que planteaba Daniel que tiene que ver con el marco internacional que también hay que tocar, que es el marco internacional actual, donde el imperialismo norteamericano viene empantanado en la guerra con Irán y está muy complicado, no ha salido como esperaba y intenta en el patio trasero tratar de evitar algún otro triunfo que se le enfrente, ¿no? Que algún sector popular en Latinoamérica pueda filtrarse y pueda embestirle un golpe. Creo que lo que hace en Bolivia y digamos el gobierno de paz lo hace con toda la asistencia del imperialismo norteamericano, porque un golpe al imperialismo en Bolivia sería un golpe terrible luego de la derrota que están cursando en Irán, ¿no? Creo que eso tiene un poco que ver, digamos, con también la intervención que están teniendo en toda Latinoamérica, ¿no? Incluso en los procesos electorales. Me parece también importante marcar una cuestión que salió a amagar en forma cínica, ya lo tengo que decir, en forma cínica la directiva de la COP, es nos levantamos de la negociación por el tema de los presos. Y a las horas no solamente hay presos, sino hay estado de excepción y ellos siguen negociando. Entonces, en verdad, digo, para aquellos compañeros que tienen ciertas expectativas como planteaba, llamo a la reflexión y a pensar estos elementos, ¿no? Está bien, podés tener expectativa en la negociación de la COP, podés tener, pero estos elementos, ¿no? Estos elementos de plantear el tema de los presos solamente de una manera formal para luego dejarlos en la cárcel, y no solo dejarlos en la cárcel, sino dividir el frente de lucha en el marco de un estado de excepción que va a significar más muertos y más detenidos. Compañero, eso es así, digamos, entonces, digamos, mucho más criminal, digamos, la política de la COP frente a esta situación. Nadie dice que siempre se puede ir adelante, siempre para adelante, pero si hay que retroceder, hay que mantener el frente de lucha unido, decidirlo por la base, generar las formas de decisión asamblearia, digamos, esa hubiese sido otra cuestión, pero acá está claro, y en el análisis que plantea Daniel estoy totalmente de acuerdo. Ahí hay un elemento central, que es el tema de las inversiones mineras. Cae de Maduro, que es un tema que le interesa a la directiva de la COP, y es una traición lisa y llana a la lucha del pueblo boliviano. Bueno, indudablemente esta semana vamos a tener que estar atentos a lo que ocurra. Vamos a ver qué pasa con los sectores campesinos que todavía están en las rutas. Los ponchos rojos también dijeron que ellos no van a levantar los cortes que tienen. Así que seguramente el próximo domingo podremos tener una mirada más fresca, más nueva, ¿no? Porque ahora está recién empezando todo el estado de excepción, entonces vamos a ver cómo sigue la situación en Bolivia. Y no nos podemos despedir sin hablar de que este domingo se dan las elecciones en Colombia. También es un proceso donde estamos atentos porque está muy polarizada la segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella, que representa lo peor de la derecha, y un sector un poco más progresista, que es la continuidad de Petro en la figura de Iván Cepeda. ¿No? Recordemos que en la primera vuelta ganó de la Espriella con una diferencia de unos 600.000 votos, pero con una alta abstención. Más de el 40% de los colombianos decidió no ir a votar,
Así que es a esos sectores, a los sectores que están un poco desilusionados de estas políticas o de estos políticos, los que no asistieron a las urnas, a los que apuestan llegar tanto Cepeda como de la Espriella. Así que esperemos que los colombianos vean las situaciones de sus vecinos y piensen un poquito si, bueno, sabemos que en las urnas no van a encontrar los cambios que se necesitan para vivir mejor, pero que por lo menos en este proceso sea el menos malo. Por mi parte me despido, los esperamos el próximo domingo y recuerden que nos sumamos a nuestra grilla, una retransmisión los días lunes a las 18 a través de conaicop.com. Feliz fin de semana. Nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Las escuchas poniendo vivencias desde Comodoro. Venimos de barrio bajo, no me olvido lo que somos. Caminando por mi barrio con el arte lo decoro. En un mundo de corruptos tan difícil sin coloro. En las noches suenan tiros, se escuchan los rafagazos. Cuantos guachos sin cabeza que se pierden en pipazos. La sociedad de hoy en día está perdida, ya no hay caso. Delincuentes con chapitas se llevan todo a su paso. Esto yo se lo relato desde Chubut, Argentina, donde mientras vas creciendo tu suerte se te termina. Donde te dan un fracaso por robarte una mochila, o donde por un celular son capaces de quitar la vida. Políticos te afanan y se retoman el palo. Después los pibes del barrio de la historia son los malos. Dejamos las esquinas para subir un escenario. Voy a ser un caritaje toda la realidad del barrio. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Soy nacido allí, donde arde la nariz, donde muchos dudan de tirarse a dormir, donde se acumulan noches de velada violenta, de pibitos caminando con los labios violetas. Los pitifos enemigos llegan con la sirenita y las tortuguitas derribando puertas, preguntando por fierros, apuntando con fierros, con la cara tapada, caminando por el cerro mientras ladran perros, dando el aviso, no caemos, traemos nuestra queja de abuso estatal. Nosotros no compramos su peli de maldad, resistencia a la autoridad, violación de propiedad, sin orden judicial, línea para el oficial. Y sí, ojo por ojo, diente por diente, así nos manejamos en el barrio con mi gente. Donde nacimos no bajamos la frente, acostumbramos a darle cara al problema existente. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Como quieren que no escribas y esto me sacude el cuerpo. Canalizo pulsaciones cada vez que en él me encuentro. Con gravedad me atrae con un simple movimiento. Fundido en el éter soy hip hop al 100%. Desde mi primer boceto hasta el graffiti que hice en casa. El debut de la tarima para el público, mi gracia. De parar en las esquinas ahora grabando melaza. Directo hacia tu cuadra, cortesía de la casa. No hay límite que pare el hambre de este carnicero. Cuídate de resfrío que esta vida es un pañuelo. Mantengo mi persona atada a la disciplina de hacerlo hasta sin ganas, voy salteando el día a día. Con métrica sucia, astucia de un ser pensante. Viajo en el sonido que hoy llega a tu parlante. Desde el underground, del jodido Comodoro, salpicando tinta para que lo escuchen todo. Yo
soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. El proceso social y político en Bolivia ha desatado innumerables debates y polémicas en relación a qué medidas se deben tomar desde la clase trabajadora, el campesinado y el pueblo pobre. Reflejando ese debate tenemos las posiciones esgrimidas por dirigentes de la Tupac Katari, de la Federación de Trabajadores Campesinos, y en un sentido opuesto a la posición de los dirigentes campesinos tenemos la columna de Martín Moreira, economista y analista político boliviano. Vamos entonces a los testimonios. Las organizaciones sociales del país, quienes estamos en la movilización, hemos determinado de continuar con esta movilización. No vamos a ir a ningún diálogo. Hasta el momento tenemos 48 puntos de bloqueo en Cochabamba y a nivel nacional tenemos casi cerca de 100 de bloqueos, y eso demuestra que el movimiento campesino está unificado y vamos a continuar con esta decisión que hemos tomado. ¿Qué opinan sobre el pedido que está haciendo algunos sectores de la Central Obrera de acudir al diálogo que está convocando el gobierno nacional? Ellos son los representantes. Aquí es la decisión de las bases sociales. Lamentablemente nosotros como autoridades hemos sido rebasados por las bases. La decisión de las bases debe ser respetada, por tanto, ni la Tupac Katari de 20 provincias de La Paz, ni Central Obrera Boliviana no puede ir en contra de sus bases, quienes hoy claman la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Primero, entendemos que el gobierno está jugando al cansancio de la movilización. Y queremos decirle, señor Rodrigo Paz, el movimiento campesino tiene una tradición histórica de lucha y siempre ha demostrado consecuencia hasta lograr los objetivos de la lucha. Por tanto, si estás queriendo jugar al cansancio, no vas a lograr que el pueblo movilizado se canse. Está jugando al cansancio, pero también a la negociación sectorial. Está intentando dividirnos a la movilización. Ha intentado negociar con la Federación Tupac Katari, ha intentado negociar con la Central Obrera Boliviana, pero aquí no es la decisión de los dirigentes nacionales, aquí es la decisión de las bases a nivel nacional, y las bases a nivel nacional han determinado masificar los puntos de movilización hasta lograr la renuncia de Rodrigo Paz. Por tanto, queremos instar a todas las organizaciones campesinas populares a nivel nacional a mantenernos unidos hasta lograr el objetivo colectivo, la renuncia del señor Rodrigo Paz. Tu vida entera, porque con obedecer ya no alcanza.
Hola, en primer lugar, lo que se está viviendo en este momento en Bolivia, estamos diciendo que en Bolivia hasta el momento siguen los bloqueos, estamos entrando al día 49 de días de bloqueo, estamos hablando de 1 mes y medio y más, casi 2 meses de bloqueos, los cuales se han reactivado por peticiones muy concretas, por una multiplicidad. Y este bloque de pliego de petitorio, este bloque popular, a través de un análisis en conjunto con todas las organizaciones que son parte del bloque popular, estamos hablando campesinos, indígenas, obreros, trabajadores, estamos hablando de maestros y otros gremios informales, FEJUVES, COTS y todos ellos, se ha decidido entrar a un diálogo. ¿Por qué? Porque se ha notado un desgaste y un cansancio en las bases. Entonces ahora conviene girar un poco para ir al diálogo, porque si seguimos a este paso, el desgaste va a ser más profundo y cuando queramos encarar nuevas luchas para defender la soberanía y proteger al pueblo boliviano de las medidas de medidas liberales antipopulares de la ultraderecha, no se puede responder a la altura. Entonces, de ese modo se manda un pliego petitorio, el cual es un pliego petitorio muy interesante, transversal, que explica todo y muestra las necesidades de continuar con este proceso de transformación para que toda la población goce de los beneficios de la industrialización, de materias primas estratégicas, de mayor inversión en la sociedad. Ese es el primer punto. El segundo punto, dentro de esto podemos observar que ha habido algunos grupos que han tratado de aprovechar políticamente al bloque popular, los cuales no tienen mucha llegada con este bloque popular que ha bloqueado todo este tiempo y que ha protestado contra el Estado. Es el ala evista, comandada por Evo Morales. Ellos ya buscan ya no un beneficio para el país, sino están buscando más un beneficio político y decidieron cercar Cochabamba. Entonces aquí puedes observar que sí, Evo Morales aún sigue teniendo fuerza en Bolivia, pero se ha alejado de los bloques populares, se ha alejado de esta manifestación de pueblo. Entonces hay una forma de querer encontrar algún beneficio político aprovechándose este movimiento popular, el cual ya ayer se reunió con Rodrigo Paz y la primera petición que hizo Argollo fue decir que liberen a los 300 detenidos. Entonces ahí ves el compromiso de la COP y de la CETSUCB, que es la Confederación de Campesinos de Bolivia, que están decididos a lograr sus objetivos, pero no sectorialmente, sino para un bien común. Y este bien común va a generar un beneficio para todos los bolivianos. Entonces hay una mirada muy interesante al pliego petitorio. Esperemos que esto se cumpla. Lupo ya salió diciendo que mejor la COP que gobierne, y entonces ya hay unos roces entre Estado y COP y CETSUCB, pero si este diálogo fracasaría, nuevamente empezamos con el bloqueo de caminos, nuevamente se reactiva con mayor fuerza, y esto va a ser pidiendo definitivamente las denuncias. Es una segunda oportunidad que le está dando el bloque popular al gobierno para ver si a través del diálogo se puede llegar a una conciliación, se puede decir, a un acuerdo para que no se liquiden las empresas públicas, no se vaya al Fondo Monetario Internacional, se cumpla la inversión en las regiones y se proteja la ley laboral del trabajo y otros beneficios que ha ganado históricamente el pueblo boliviano. Cortando la ruta entera porque como debe ser no alcanza. No alcanza para el gas, no alcanza para la lucha, más grande le faltan zapatillas. El del medio tiene fiebre y el remedio no aparece, la bebé está sin pañales y el marido que se fue quedó sola porque el chanta ya no tiene que fajar, desde que ya está en la lucha y el piquete no es hogar. Piquetera, piquetera, cortando tu vida entera porque con obedecer ya no alcanza. Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas, plantá tu música, plantá tus palabras, plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla.
pudimos salir con la melodía, viviendo historias, sintiendo histeria, pudimos salir con la melodía. He aprendido que en la vida todo cumple su ciclo. La cura de la ansiedad viene en una bolsa Ziploc. Me hablan de código, después me vienen de A5. Con su falso bandidaje yo no me identifico. Me hablan de pistolas, de pasillos y pasaje, mientras pido por mi hermano un tiempo que está de viaje. No es pasar las malas, es tener aprendizaje y saber que usar la cabeza te lleva más que el coraje. Noches de farándula, solo es tiempo perdido. Prefiero quedarme en casa y expresarles lo vivido, contarles que tintas lo que corre dentro mío y que el doctor me dijo bomba cuando escucho mis latidos. Viviendo historias, sintiendo histeria, pudimos salir con la melodía, viviendo historias, sintiendo histeria, pudimos salir con la melodía. Bienvenidos acá abajo, sin lujo ni riqueza, se pierden las cabezas sin festejo y agasajos. En tiempo de relajo es donde llena el guiso. Tengo sueños de un trabajo mientras comemos del piso. Aviso de corte, precinto la llave. Un pésimo servicio no sirve que reclamen. No aclames al bufón, se derrama el buzón. Superpoblación, motina el pabellón, pintada en la pieza un violento palpitar. Mastico mi cabeza, no sé dónde escapar. Sé que llegará la hora en que tendré que marchar. Por el momento estoy acá, exponiendo mi verdad, viviendo HH, un pensamiento y realidad. Somos la secuencia, el perro del arrabal. Viviendo historias, sintiendo histeria, pudimos salir con la melodía, viviendo historias, sintiendo histeria, pudimos salir con la melodía. Y presentamos en Carne de Máquina la columna de la compañera Marcela Gutiérrez en relación a los desalojos de los pueblos originarios en los territorios. Buenos días a todas y todos los oyentes de Carne de Máquina. Hoy quiero invitarlos a hacer un viaje bastante rápido en lo que va a ser esta columna, pero profundo y doloroso, por el mapa de nuestros territorios ancestrales, ¿sí? Principalmente por el mapa del noroeste argentino. Vamos a conectar 3 puntos que están un tanto aislados en la geografía, pero unidos por el mismo hilo invisible, bastante conflictivo y doloroso para nosotros. Hablamos de Cueva del Inca, en las tierras altas de Tilcara, en Jujuy. Y también vamos a hablar de Las Pailas, al pie del Nevado de Cachi, y muy cerca de la capital salteña, de la comunidad Lule de Finca Las Costas en San Lorenzo. Seguramente si prendemos la tele no vamos a ver mucho de lo que está pasando en estos lugares, y si lo vemos va a estar caratulado como conflictos policiales, problemas de usurpación e incluso problemas entre vecinos. Pero no nos engañemos. Lo que estamos viendo hoy es una verdadera cacería legal por los recursos de las comunidades originarias. Y hay una fecha clave que explica por qué todo estalló en este último tiempo. Tiene que ver, por supuesto, con las políticas de este gobierno, ¿no? Desde que decidió, mediante decreto, dar por terminada la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena 26.160. Esto marcó grandes cambios en el mapa de nuestra Argentina. Esa ley era el único paraguas federal que frenaba los desalojos y los despojos. Al caerse esa ley, los jueces provinciales guardaron la Constitución en un cajón, sacaron las topadoras y los códigos civiles comunes. Las tierras ancestrales quedaron en un absoluto vacío legal. Vamos al primer punto del mapa, en Tilcara. La comunidad Cueva del Inca, formada por familias collas que viven principalmente de la agricultura y el pastoreo en la quebrada de Sarahuayco. En este último tiempo, la respuesta judicial de la provincia fue la infantería. Denuncias de represión brutal, destrucción de viviendas y el rechazo sistemático de los jueces a escuchar a la comunidad, tratándolos como si fueran intrusos en su propia casa. Lo que está en juego ahí no es solo la tierra donde siembran,
Es un sitio arqueológico y cementerios prehispánicos que están en riesgo de ser destruidos por proyectos privados. De la hermosa quebrada de Humahuaca, patrimonio de la humanidad, nos vamos a Salta. Viajamos a los valles calchaquíes, al paraje Las Pailas, en Cachi, al pie del Nevado, un lugar bellísimo. Hace muy poco, en este lugar turístico, amaneció la comunidad sitiada por más de 600 efectivos policiales. Imagínense la escena, un despliegue digno de una frontera en guerra para sacar de sus casas a familias diaguitas que habitan el lugar desde antes de que existiera el Estado argentino. El referente de la comunidad, Ulises Yáñez, fue clarísimo. La justicia avanzó a ciegas, desalojando incluso a familias que ni siquiera figuraban en la causa judicial original, iniciada hace más de 10 años por algunos terratenientes privados de apellidos conocidos como Guayar. La Asociación de Arqueólogos Profesionales del país tuvo que salir a pedir que frenen esta locura, porque la presencia milenaria de los diaguitas ahí está más que documentada por la ciencia. El tercer caso es muy cerca de la capital salteña. De hecho, allí funciona está ubicada la casa del gobernador, ¿no? Del gobernador en turno de la provincia de Salta. El lugar es Finca Las Costas, en San Lorenzo, y allí vive la comunidad del pueblo Lule. En este caso, la estrategia no fue mandar la policía de noche, sino usar la lapicera en la legislatura provincial. Los diputados dieron media sanción a un proyecto para ceder 10 hectáreas de tierras comunitarias a favor del Tigres Rugby Club. Ya le habían dado tierras al Jockey Club. El Estado salteño actúa como si Finca Las Costas fuera un terreno baldío, propiedad del gobierno, ignorando que los lules usan esas tierras para la rotación de cultivos y el pastoreo. Sin consulta previa, libre e informada y sin estudios de impacto ambiental en una reserva que nos da el agua a toda la ciudad de Salta. Por supuesto que sabemos que ninguno de estos desalojos son inocentes, ¿no? Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué tanta violencia y apuro por sacar a los pueblos originarios? La respuesta es muy corta, el negocio. La respuesta larga es la matriz económica de exclusividad que se quiere imponer en la región. Detrás de la palabra justicia o propiedad privada lo que hay es un mercado financiero voraz. En Tilcara, el suelo está dolarizado, la quebrada es patrimonio de la humanidad y el turismo de alta gama exige espacio. Una hectárea donde una familia colla produce hortalizas rinde centavos comparado con lo que rinde esa misma hectárea dividida en lotes para construir hoteles boutique, cabañas exclusivas, glamping, resort con vistas panorámicas al cerro. Se apropian del paisaje que la comunidad cuidó durante siglos para vendérselo al turismo internacional. En Cachi, el oro es el agua de riego y la tierra para la vitivinicultura de altura. Los valles calchaquíes se han convertido en el patio de juegos de inversores nacionales y extranjeros que buscan expandir la frontera del vino de élite. Las tierras de Las Pailas son óptimas para los empresarios hoteleros y para los bodegueros, y los diaguitas son puesteros que molestan al desarrollo inmobiliario y al turismo rural de lujo. Y en San Lorenzo, en Finca Las Costas, para los que no conocen Salta, les cuento que al lado de San Lorenzo se ha formado un pequeño, nicho de gente de dinero en San Lorenzo Chico, ¿no? Y acá lo que vemos es la asfixia del cinturón de cemento. San Lorenzo en este momento tiene el metro cuadrado residencial más caro de Salta. Se han instalado clubes de rugby, canchas de polo y countries privados. No les interesa hacer beneficencia. Es una estrategia que valoriza de inmediato todas las propiedades de alrededor. Es la logística del ocio de las clases acomodadas, pasando por encima de la economía de subsistencia de las familias lules. El mecanismo es idéntico en los tres casos. Se destruye la economía familiar, se monopoliza el recurso, sea el agua, el paisaje o la tierra, y se reconvierte el territorio ancestral en un mercado de lujo para unos pocos. Entonces, queridos oyentes, ¿qué tenemos que hacer? Primero, prestar atención al rol del Estado en estas tres historias. Un Estado provincial que es rápido con el garrote policial en Cachi, en Tilcara, y rápido con la lapicera en la legislatura de Salta para regalar tierra pública a clubes privados.
A las comunidades les han quitado la ley 26.160. Es verdad, pero no están de rodillas. Los equipos jurídicos están dando la batalla, apelando a lo que no se puede borrar por decreto. El artículo 75, inciso 17 de nuestra Constitución Nacional, que reconoce su preexistencia, y el convenio 169 de la OIT. Cueva del Inca, Las Pailas y Finca Las Costas no son 3 problemas judiciales aislados. Son el espejo de un modelo de desarrollo que expulsa a los históricos guardianes de la tierra para transformarlo todo en un activo financiero. La pregunta que nos queda es: ¿qué tipo de provincia, qué tipo de región queremos construir? ¿Una postal de lujo y que solamente puedan disfrutarla unos pocos, o un territorio que respete sus raíces? El acompañamiento a las comunidades es fundamental. Hay que expresarse en contra de estos despojos y de estos desalojos. Soy Marcela Gutiérrez y esta es mi columna semanal para Carne de Máquina. Estás escuchando Carne de Máquina, luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Hola, ¿cómo andan? Soy Cristina Agüero, desde acá, desde Patagonia, Argentina, en este nuevo encuentro y columna ambiental en Carne de Máquina. Bueno, esta semana realmente, hubieron muchas noticias en torno a lo ambiental. Creo que hoy no hay ninguna que no atraviese, ¿no?, lo ambiental, nuestros bienes comunes. Pero tuve algunas alegrías para darle el lado positivo, porque encontré gente que, digamos, estando a favor, ¿no?, del saqueo y la contaminación, estaban denunciando justamente lo que venimos nosotros denunciando desde las asambleas hace mucho tiempo, las mentiras, ¿no? Una fue en torno a Vaca Muerta, otra fue en torno a Calcatreu, ¿no? Y especialmente, y otra también relacionada con la actividad minera por el proyecto Vicuña en San Juan. Pero voy a empezar con este de Calcatreu. Me llega un link de un video en Facebook, ¿no?, de una persona habitante de Ingeniero Jacobasi, cercana al proyecto Calcatreu, donde comentaba la noticia acerca de que el gobernador salió a felicitar y con bombos y platillos a anunciar la primera exportación de oro salido de Calcatreu, ¿no? Que entre paréntesis me parece que fue ayer que estábamos luchando para que no se instale ese proyecto, para que no se pueda realizar, y ya ahora están extrayendo oro, ¿no? Pasa el tiempo muy rápido. Y esta persona, diciéndose y autopercibiéndose pro minero, estaba muy enojado por el anuncio, que lo anunciaban como si fuera algo extraordinario y realmente es paupérrimo, es insignificante la ganancia, entre comillas, que deja esta exportación y esta extracción de oro para la provincia, ¿no? Es decir, nosotros ya sabemos, esto lo aclaro por las dudas, ya sabemos que así dejara muchísimo dinero, nada se compara con el desastre ambiental y con el saqueo del agua. Es decir, que por más de que dejaran una millonada, seguiríamos en contra, porque lo que en realidad está en juego es nuestro acceso
al agua, y el agua es lo que nos da vida, no solo nosotros, sino a nuestro territorio, ¿no? A nuestro cuerpo territorio. Entonces, habiendo aclarado esto, bueno, esta persona diciéndose que era prominero y demás, estaba muy enojado, sacado, ¿no? Porque denunciaba que cómo podía ser que el anuncio sea tan extraordinario, ¿no? En términos extraordinarios, cuando realmente era malísimo. Bueno, usó otras palabras, ¿no? Que no voy a reproducir, pero bueno, estaba muy, muy enojado. Y esto a mí, en cierto punto, más allá de la tristeza, ¿no? De saber que ya se sigue avanzando, se sigue explotando y saqueando los territorios, me generó una pequeña muestra de satisfacción, en el sentido de decir, bueno, la gente se está dando cuenta, incluso los promineros están empezando a alzar la voz y decir que es realmente un saqueo. Lo dijo así, es un saqueo. Bueno, y hay un comunicado que sacaron las asambleas del Currunleufu, las asambleas que vienen denunciando esto y que se opusieron al proyecto Calcatreu, que sacaron, bueno, justamente en torno a esta primera exportación, ¿no? Lo que significó para el territorio y lo que dejó y lo que dejaría para la provincia, ¿no? Bueno, estas 577 onzas de oro, que es el lingote que declararon que era la primera exportación, significó la voladura de 8.505 toneladas de roca, ¿sí? Porque por cada tonelada de roca se sacan 2,11 gramos de oro, ¿sí? Entonces, estas 577 onzas de oro significaron 8.500 toneladas de roca. Y para estas 8.500 toneladas de roca se debieron utilizar una sopa química, ¿no? Que ya sabemos que justamente es un cúmulo y un rejunte de químicos para extraer de la roca el oro. Estos significaron más de 300 camiones, ¿no? Para mover esas toneladas de roca. Y ni hablar de la cantidad de agua que está más o menos calculada en torno a los 120 litros por segundo de actividad minera. Y en términos económicos mencionaba que la empresa, por esas 577 onzas, se lleva $2.350.000, ¿no? Que en pesos son 3.416.000 millones de pesos, ¿no? Esto también está expuesto en el comunicado de las asambleas del Currunleufu. Bueno, ¿cuánto le queda a la provincia de esta primera exportación del proyecto Calcatreu? $70.500. Sí, 103 millones de pesos. Bueno. Obviamente ellos hacen el paralelismo con qué significan esos 103 millones de pesos, ¿no? Bueno, es el sueldo, por ejemplo, ¿no? Un mes de sueldo que percibe la actual secretaria de Minería de YPF, ¿no? Que fue puesta a dedo por el gobernador. Bueno, en fin, esto demuestra, ¿no? Más allá de que aclaro también que viendo provincias mineras, ¿no? Con amplios antecedentes y históricos antecedentes de extracción minera, como San Juan, como Catamarca, que ya vemos que no traen progreso, que no traen trabajo, que no traen divisas. Bueno, más allá de esos antecedentes, con estos nuevos proyectos fomentados, impulsados por el gobierno, encima con con los beneficios impositivos y demás, menos que menos van a dejar plata. Y bueno, eso se está comprobando ahora. Y bueno, fue realmente novedoso para mí escuchar una persona muy enojada. Y bueno, pienso que tal vez, ojalá, se esté rompiendo un poco esa narrativa, ¿no? Hacia adentro de los que se dicen promineros y están a favor del extractivismo. Bueno, y en
les contaba que también en el tema de Vaca Muerta hubo vi en una radio, escuché un reportaje que le hacían a un geólogo especializado en ambiente que estudió en la Universidad del Comahue, que es oriundo y vive en Anielo, que es la localidad más cercana ahí al centro de Vaca Muerta, que está sin trabajo. No consigue trabajo ahí en el centro del, obviamente, nuevamente entre comillas, progreso. Bueno, de hecho, el intendente de Anielo tuvo que salir a decir que por favor la gente no vaya, que no hay trabajo, porque Sturzenegger dijo que Vaca Muerta va a ser la meca, ¿no? Lo que vienen anunciando, y mucha gente se muda a esas localidades realmente esperando y creyendo que esto es así, y no es así. Así que bueno, esa fue también un momento en el cual, bueno, me generó cierta satisfacción, a pesar de lo que significa, de lo triste que significa todo el extractivismo en torno no solo a hidrocarburos, sino a la minería, pero esto de pensar o de tener la esperanza que tal vez se está rompiendo la narrativa hacia adentro de los que están a favor, ¿no? Y otras de las noticias en esta línea, ¿no?, de críticas que resultan, por lo menos para mí, llamativas, ¿no?, que empiezan a criticar el modelo extractivo, fue también en la crítica al proyecto Vicuña, un proyecto en la cordillera de San Juan, que tiene como protagonista a la BHP, como una de las protagonistas a la BHP, que es una de las empresas responsables del mayor desastre ambiental, no solo ambiental, sino social también, de Brasil, donde murieron aproximadamente 20 personas, ¿no? Que hay un juicio todavía y que ya se encontró la responsabilidad de la empresa, va a tener que pagar millones de dólares, pero obviamente la restauración ambiental y la vida de las personas que murieron y que fueron asesinadas por este modelo no tienen reparación, ¿no? Este proyecto Vicuña, justamente adherido al RIGI, que salió el ministro de Economía a informar acerca de la gran noticia que fue aprobado en torno al RIGI, ya están saliendo las primeras denuncias, ¿no?, mediáticas en torno a la construcción, ¿no? Hay una de las cuestiones que siempre mencionamos, que el poco trabajo que genera la actividad minera la genera en la instalación, ¿no? Cuando se construyen se construye la infraestructura que va a alojar a los directivos, que va a alojar al personal, en fin, toda la infraestructura en torno a la actividad. Esa infraestructura se va a construir íntegramente en China. Entonces, y se va a importar, ¿no? Entonces, Vicuña, el proyecto Vicuña, va a instalar un complejo modular fabricado en China para alojar a los miles de trabajadores que van a trabajar ahí, que por supuesto, una mínima parte es digamos nacional, ¿no? Ese trabajo que se genera acá, y la mayor parte también, así como el complejo y la infraestructura es traída de China, son trabajadores asiáticos. Así que esto también me pareció importante, que empiecen a salir estas denuncias, que hasta hace unos años no se decía, ¿no? Pero hoy se empiezan a decir, y es importante rescatarlas y difundirlas, ¿no? Toda la mentira que se empieza a desarticular, que se empieza a develar. Otra de las noticias es un informe binacional confirmó que la ex Bodnia, la empresa, la papelera, contaminó el río Uruguay. ¿Sí? Los monitoreos oficiales detectaron incumplimientos en los vertidos de la planta de celulosa instalada en Fray Ventos. Esto tiene que ver con la vieja disputa, ¿no?, en torno al
al río Uruguay y la posible contaminación. Bueno, hoy justamente se confirma la contaminación del río, ¿no? Bueno, me queda mucho por comentar, pero bueno, se va a hacer muy larga la columna, lo voy a dejar para profundizar el próximo encuentro, pero no quiero dejar de mencionar todas las modificaciones en torno a al marco regulatorio, ¿no?, que el Gobierno Nacional está impulsando para aprobar o modificar. Y dentro de este paquete está la ley de lobby, ¿no?, que ellos, digamos, la mencionan como una ley de transparencia, cuando en realidad ya hay voces en contra de esta regulación, porque no va a servir justamente para dar transparencia a las relaciones entre las corporaciones y los funcionarios, sino todo lo contrario, ¿sí? Hay muchas ambigüedades y mucha amplitud en las definiciones, no define, y esto, bueno, justamente va a generar, digamos, como el ámbito para que el lobby sea cada vez más impune, ¿no? Bueno, también se está avanzando con el Super Rigi, ¿no? Imaginemos si nosotros nos escandalizó y todavía nos escandaliza los términos en los cuales se dan beneficios a las empresas transnacionales para el saqueo de nuestros territorios. Bueno, imaginemos lo que significa el Super Rigi. Bueno, esto también lo vamos a estar comentando en el encuentro que viene. Y no nos olvidemos también que el gobierno está avanzando sobre la ley de tierras, ¿no? La que menciona o denominan ellos como la de inviolabilidad de la propiedad privada, que la consecuencia directa van a ser más desalojos, muchos más desplazamientos y, por supuesto, la tenencia por parte de extranjeros de nuestros territorios. Así que, bueno, hay que, como siempre digo, hay que estar alertas y hay que movilizarse, hay que concientizarse, hay que difundir y, bueno, resistir cada uno desde su lugar el avance, ¿no?, que es básicamente el avance sobre nuestros bienes comunes y sobre nuestros derechos. Bueno, buena semana para todos. Estamos en la web radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram, Radionauta FM. Lo que veo yo aquí es sufrimiento. 5 de la mañana, frío, reloj, sueño, cansancio, asqueo. Somos gente pacífica y queremos vivir en paz, pero en paz solo se puede vivir cuando se vive en igualdad. Cuando se te condena al hambre, se acaba la paz. Hoy, hasta aquí llegó nuestra manifestación pacífica. Y desde la movilización de los jubilados y la ronda de las madres tenemos la columna de Ana Tapia. Bueno, volvemos hoy jueves, un día bastante feo, muy lluvioso,
y estamos pasados de humedad, ¿no? Todos mojados, como suele pasar cuando llueve. Estar en las calles nos va a encontrar igual, y haciendo sobre todo la reseña de lo que pasó un miércoles tan agitado como fue el miércoles de ayer. Hicimos semaforazo, se sumó bastantes compañeros a hacer el semaforazo, que lo hemos logrado muy cálidamente con la presencia de varios grupos. Después nos fuimos a un encuentro, justamente como todos los días miércoles, en la Plaza Congreso, porque el anexo lo perdimos, porque está lleno de inseguridad, no de servicios de seguridad, servicios de inseguridad, porque ahí corremos riesgos nosotros, por eso lo digo, ¿no? Bueno, fue muy breve, porque hicimos un homenaje al compañero que están viendo, que lo tengo acá, que justamente es el compañero Ricardo de Lanús, de Bastones en Rebeldía. Más de uno lo habrá visto también, porque estaba siempre muy cerca nuestro. Hizo justamente un año del fallecimiento de Ricardo, después de una agonía. No fue muy larga la agonía, por suerte, porque es una enfermedad terrible. Y bueno, no sufrió tanto, que ojalá así sea. El día anterior había hablado con él y nos matábamos de la risa de muchas anécdotas que recordábamos juntos. Así que quiero conmemorarlo a Ricardo, porque Ricardo fue uno de los primeros compañeros que estuvo al frente con nosotras, las jubiladas y los jubilados insurgentes. Como figura en la foto, desde ese día nosotros empezamos a ser visibles, y Ricardo nunca se apartó de al lado nuestro. Ricardo militó mucho tiempo también en la esquina del Congreso, junto con el Tercer Malón de La Paz, en el cual él iba y hacía la comida en los largos días de invierno. Así que yo después, a veces antes de irme a mi casa, pasaba y hablaba con las compañeras del Tercer Malón, y él seguía ahí después de todo el día, porque iba desde la mañana a preparar la comida. Así que bueno, también quiero recordarles que hoy se cumplen 30 años de que se nos fue Norma Pla. Así que es un recordatorio muy importante. La compañera tenía 63 años en ese momento, y les puedo asegurar que fue una vida de lucha eterna. Fue la que hizo llorar a Cavallo, ¿no se acuerdan? Eso sí, seguro que todos lo deben recordar. Fue la que un policía, ella ya tenía una enfermedad, la que todos ya conocemos siempre, que es la que la llevó a perder la vida, y le sacó la peluca porque ella le hacían quimio, pero no se la llevó de arriba ese policía, porque lo refajó al policía, cosa que era perfecto, colgada siempre de las rejas del Congreso, reclamando, y seguimos peor. Eso también hay que resaltarlo, ¿no? Que estamos mucho peor todavía desde esa época. Y pasaron gobiernos y pasaron muchos políticas y políticos, pero en realidad estamos peor. Por eso tienen que seguir resistiendo, que esta lucha la tenemos que seguir resistiendo, porque no puede ser que le dejemos a las próximas generaciones todo esta desazón y todo este desastre. Y como siempre les digo, los esperamos los miércoles a las 3 de la tarde en Plaza Congreso, a las 2 de la tarde, semaforazo previo, y que se fijen en las redes, que nos van a encontrar como jubilados insurgentes, y que se prendan y escuchen y que vean todo lo que hacemos. Así que un gusto y muchísimas gracias, los espero de todo corazón. Fuerza Bolivia, que lo necesitamos mucho, el ejemplo de ellos también. Muchísimas gracias. Sonkoipi, sonkoipi, sotiwarmikan. Sonkoipi, sonkoipi, ishkaiwaskanku. Sonkoi untas kanchu. Sonkoi untas kanchu. La
para cerrar este programa de Carne de Máquina tenemos la columna de opinión de nuestro compañero y amigo Raúl Nudel. Hola compañeros de Carne de Máquina, nos encontramos otro domingo más, pero en este encuentro la coyuntura toma cuerpo en un aspecto que tiene que ver con el significado de este Mundial de Fútbol que nos ocupa toda un volumen de nuestras vidas y que camisetas mediante y sobre todo una parafernalia de tipo mediática y comunicacional destinada a sobre todo vender y comercializar. Con este folclore que nos depara este mundial, con TV, con televisión y menciones al mundial a toda hora, a toda vuelta, inclusive con posturas periodísticas, con intervenciones periodísticas que nos comienzan a dejar pensando. Digamos, lo único que podemos decir es que el fútbol y la lucha de clases nunca van separados. Está permanentemente inmerso en la vida humana en todas sus dimensiones. Más aún en el rol que la prensa y los medios y las empresas, sobre todo, le asignan a este mundial y ya a muchos en donde lo comercial, lo que se vende tanto en publicidad como en transmisiones, es el eje principal. Luego del primer partido de Argentina y donde no hubo quien, inclusive medios progres como el programa Pasaron Cosas y otros programas hacen y producen una mirada sobre Messi, donde comienza a estar borrado que por un lado, es el mundial de los genocidios perpetrados por Donald Trump, Netanyahu, y aquí el silencioso genocidio de Milei, y donde pretenden despolitizar este mundial, con estos pibes, con estos jugadores que dicen que no hacen política, como dice De Paul, y después de haberle dado la mano a Trump, o el mismo Messi, que tampoco hace política. Y entra como una discusión si los mundiales sirven para que los gobiernos centren y desvíen la atención de lo que está ocurriendo. Un académico como Pablo Alabarces niega esta perspectiva y lo viene haciendo en diversos artículos y posturas. Por ejemplo, señala que los mundiales no significan cortinas de humo. El fútbol no produce éxitos ni fracasos políticos o económicos, aunque los actores de la política crean lo contrario y actúen en consecuencia. No podemos obviar en nuestra historia y en nuestra carne, en lo que hemos vivido. Quien cuenta esto, por ejemplo, vivió el Mundial 78 de una manera muy particular. Mi forma de enterarme de cómo iban los partidos y cómo era la situación de Argentina en la cárcel de Coronda tenía que ver con
cómo festejaban los guardias lo que iba transcurriendo. Particularmente los tiros que tiraban en el muro de la cárcel los milicos. Quizás soy una persona muy poco calificada para reivindicar esta condición de la alegría que transmite el Mundial. Sin duda, muchos compañeros de las organizaciones que estábamos, que venimos de aquella etapa, consideran, digamos, no podemos soslayar el significado del fútbol en la identidad de nuestro pueblo. Hay una fuerte ligazón, no solo ligazón, sino una cuestión incorporada, o sea, propia del cuerpo que está en el fútbol, y que sí, digamos que sí produce esta fantasía de una cierta identidad, de un mismo cuerpo, cuando el equipo ganador es la selección nacional. No solo cuando es ganador, sino en el mismo transcurso y en la forma en que se vive, donde hay una intensidad en la vivencia que opaca realmente acontecimientos que siguen sucediendo alrededor. Y sin duda los gobiernos lo saben. El proyecto de Milei digamos, sigue andando, sigue, digamos, funcionando a toda máquina, a todo vapor, inclusive dando una sucesión de medidas cada vez más antipopulares. Que en las distintas esferas de la política, por ejemplo, la forma de discriminación de los jueces para la Corte Suprema, donde se pasan los trámites necesarios para que haya alguna intervención que no sea directamente la del Congreso, particularmente la de los senadores. Tenemos en este momento el viaje que hizo Martín Menem junto con la diputada Hackmechet a Israel, donde fue un viaje secreto donde se rumorea que lo que ocurrió fue la entrega de tierras a los colonos de ese viejo rumor que anda circulando hace tiempo, los colonos israelíes que vendrían a ocupar tierras en la Patagonia. En tanto, los desalojos compulsivos, así como la aprobación de la ley de defensa de la propiedad privada, pero sobre todo los desalojos que efectivamente se producen en Cachi y en distintos territorios. Y como particularmente lo vemos ahora, las amenazas y el asueto compulsivo en el INTI, con los más de 600 despidos que penden como una espada de Damocles sobre los compañeros. En un reciente artículo, Pablo Alabarces dice: las copas del mundo se organizan en torno a una ficción perfecta, según la cual unos cuantos señores jóvenes vestidos con colores que remedan las banderas nacionales representan a esas naciones y proponen que esa representación pone en juego el honor, el orgullo y la felicidad de sus comunidades. Esta fórmula simple ha demostrado ser imbatible, pero con especial eficacia para los países latinoamericanos
sudamericanos. Para los que alguna vez ganaron la Copa o para los que han competido por ella, no hay ninguna que pueda escapar a esa ficción. En algunos casos porque el equipo nacional de fútbol es el único símbolo unitario que permite saldar diferencias y distancias geográficas, políticas o sociales. En relación entre costeños y serranos en Ecuador o Colombia, la pluralidad del Brasil casi continental, la diversidad cósmica de México, en otros, en Uruguay, es el símbolo perfecto de la aparición internacional del paisito, esa irrelevancia geográfica que se transforma en potencia deportiva. En 2022, millones de personas salieron a celebrar otro momento excesivo por desmesurado, no por injusto o inmerecido, de felicidad gratuita. Esta mención a la felicidad, esta idea de felicidad, realmente hiere en algún punto. Es una felicidad ficticia. La cuestión es que está dando tiempo a algunas operaciones de este proyecto mileísta para que este proyecto mileísta avance con todo. Es más, en esta etapa Adorni es la gran cortina a través de la cual se avanza de manera intempestuosa sobre derechos populares, así a todo nivel, en todo lugar y en todo sitio. Lo que no puede ocultar esta Copa del Mundo, no solo acá en Argentina, son las protestas de jubilados, las protestas en las calles, la marcha de las escobas contra los desalojos, en fin. Y en el mismo México, 15.000 docentes que acampan en el Distrito Federal, o las madres de los 135.000 desaparecidos que presionan sobre los sitios donde se desarrolla el Mundial. Así, por ejemplo, la hidrovía ya quedó privatizada y este es una de las mayores trampas, a pesar de que se vino trabajando ya desde hace mucho, ya por 25 años y 6 gobiernos que van a transitar para que la empresa Jan de Null deje de ser la dueña del río Paraná. Allí tenemos un nuevo eje para nuestra lucha, que es la lucha por la recuperación del río Paraná. Y tantas otras luchas que vamos a tener que llevar adelante, porque de esta la única manera es que haya un poder realmente capaz de dar vuelta a todas las cosas que ha venido construyendo este gobierno de Milei. Solo una profunda movilización que llegue a los cimientos del país va a poder dar vuelta a esto. Hasta la próxima, compañeros. Nos vemos en las luchas.